Oramos. Amén. Bien, el mensaje de hoy me quedé pensando en muchas de las cosas que Andrés la semana pasada nos dijo, así que va a ser como una continuación. Estaba por ponerles Reyes y Sacerdotes 2, pero bueno, el regreso. Pero me quedé pensando en eso y quiero poder tomar la misma base para hablar de lo que es el real sacerdocio o ser reyes y sacerdotes, porque depende de la traducción, usted va a encontrar un reino de sacerdotes, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, sacerdocio real, bueno, depende la traducción, pero la idea siempre es un sacerdocio y un reinado. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, que Andrés leyó este pasaje, Apocalipsis 5, del 8 al 10, dice que el Señor Jesús, cuando se presenta y toma el rollo del libro, dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Hay un sacerdocio que es un sacerdocio real, si queremos tomarlo por ese título, pero fíjese lo que dice al final: reinaremos. Cuando hablamos de reino, hablamos de un gobierno. Y vos y yo, si has sido redimido por el Señor, si el Señor Jesús ha salvado tu vida, has sido lavado por su sangre, te tengo una noticia: vas a gobernar. Y ya tendrías que estar preparándote para gobernar. Y yo quiero hablar de estas cosas hoy, porque somos un sacerdocio que tiene 2 partes. Una parte es la ministración y la otra parte es el gobierno. La iglesia ha sido llamada para ministrar y para gobernar. Por lo tanto, tenemos que tener entendimiento de eso. En 1 de Pedro 2:9, que también creo que lo leyó Andrés, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estaba tu vida antes? Estaba en un reino de tinieblas. Cuando el Señor Jesús, a Él le plació y por su gracia y amor te llamó de ahí, te sacó de ese reino de tinieblas y te trajo a su reino de luz, a su luz admirable. Y no solamente te rescató, sino que también te da propósito, te da un oficio, te da el que seas un rey y sacerdote o un real sacerdocio. Dios no te dejó simplemente con haberte sacado de ahí, sino que también te da propósito, te provee de ese propósito. Cuando hablamos entonces de la cultura del reino, debemos entender este tipo de conceptos. Somos un real sacerdocio y es para Dios, dice. Nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. ¿A quién ministrás? A Dios. Sos de Dios. No pertenecemos a otro. Este sacerdocio y este reinado que podemos llevar adelante es para Dios. No es para otro. Él siempre va a ser la persona más importante, el eje, el centro, la autoridad, todo lo que somos, lo que hacemos. Tu vida es para Dios. Que nunca se te olvide, porque muchas veces vivimos para nosotros, hacemos para nosotros. Y Dios quiere que seas para Él.
O sea, te rescató para Él y para que seas un sacerdocio para Él. Cuando hacemos algo aquí en la iglesia, hermanos, no lo hacemos para nosotros, para hacernos ver, para que los demás me vean a mí y me valoren y esto y lo otro, que es puro egoísmo. Lo hacemos siempre para Dios. Ministramos a Dios. Es para Él todo lo que hacemos. Y ser un real sacerdocio es una cuestión de identidad. Identidad. Porque es algo que nosotros tenemos que tomarlo, entenderlo. Sos un sacerdote. Sos una sacerdote. Sos un real sacerdocio. Pero yo sé que muchas veces cuando llegamos al Señor, como que nos cuesta entenderlo y como que nos cuesta aceptar que soy un sacerdote. El miércoles pasado, cuando charlábamos, estábamos estudiando sobre el templo, yo les decía que en esa primera parte, ese primer tramo al cual accedemos por la primera puerta, que es el tramo donde está el altar del holocausto en el tabernáculo y el lavacro, en ese lugar es donde adquirimos la identidad de sacerdotes. No afuera. Afuera no están los sacerdotes. Los sacerdotes están allí en el templo. Y vos estás en el templo. Y poco a poco se te tiene que revelar que sos un sacerdote, que sos una sacerdote. No les digo a las mujeres sacerdotisas porque me suena otra cosa, ¿sí? Sos alguien que oficia el sacerdocio. ¿No? Pero necesitamos entenderlo. Sos una persona que está con un oficio sacerdotal. Por eso, como yo siempre les digo, hermano, hermana, no sos evangélico. Sos mucho más que eso. Porque a veces nos quedamos con el título y pensamos que soy evangélico, entonces tengo que ir el domingo a la iglesia, que está bien y que tenés que venir a la iglesia, pero es mucho más que eso ser un hijo de Dios. Dios te ha dado un oficio sacerdotal y eso es tremendo. Tener un oficio sacerdotal es algo tremendo. Y cada uno de los que hemos creído en el Señor tenemos ese oficio sacerdotal. Entonces lo tenemos que tomar con mucha seriedad, lo tenemos que tomar con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad. Un rey está puesto para gobernar, un sacerdote para ministrar a Dios y la relación entre Dios y los hombres. Nosotros, como un real sacerdocio, el Señor nos da gobierno. ¿Gobierno dónde? Bueno, mientras que esperamos a que en el futuro podamos gobernar ciudades y lugares donde el Señor nos ponga, Dios te pone hoy a gobernar y te pone a gobernar hoy tu propia vida, tu familia, tu casa, tu tiempo, tu dinero, todo, porque Dios necesita que de ahí empieces a trabajar básicamente. ¿Cómo vas a gobernar una ciudad si no podés gobernar ni siquiera tu propia agenda? ¿Cómo vas a gobernar una ciudad con los recursos de una ciudad si no puedes gobernar ni tu propia billetera? Dios te llama a un gobierno, pero también te llama a un sacerdocio que es ministrar a Dios y también ministrar la relación o la conexión entre Dios y los hombres. Porque eso es lo que hacía el pueblo de Israel, los sacerdotes. Dios te llama a ministrarlo a Él en primera instancia. Fíjese que los miércoles, y gracias al Señor, hemos cambiado la forma de entender esto. Ministramos a Dios. No le cantamos solamente. No es, vamos a tener un ratito de cantos que hablan del Señor Jesús. No, nos ponemos a ministrar, y ministrar es una cuestión espiritual donde le empezamos a hacer subir al Señor olor grato por medio de la alabanza, de la adoración. Pero si no hubiese música, igual se puede ministrar. Damos gracias que tenemos estos músicos que pueden estar 2 horas tocando ahí
y no paran de tocar, y mientras todo el resto estamos adorando, ministrando, haciendo subir al Señor olor grato de alabanza. La palabra nos habla de eso, de sacrificio de alabanza, de fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí estamos ministrando, pero no es solamente eso, es una conexión en la cual estamos haciendo subir al Señor, porque no es una adoración, como muchos dicen, vertical. No está centrada en mí. Ayer hablábamos justo con Marce que mucho no desmerecemos la adoración de tiempo atrás, de 10, 15, 20 años atrás. Pero mucha de esa adoración estaba centrada en el hombre. Hoy en día Dios está trayendo un renuevo donde está la adoración centrada en Él. Fíjense que todas, por más sencilla que sea la música, pero todo tiene que ver con que Él es el Rey, con que Él viene, con que Él merece alabanza, con que Él. ¿Está mal la otra? No, no está mal. Pero creo que hay un tiempo donde Dios está levantando una iglesia con ese sacerdocio que lo pone a Él en el lugar que le corresponde. Como ya lo hemos dicho muchas veces, no podemos gobernar corazones. ¿Has intentado gobernar corazones? No se puede, salvo que la persona quiera y lo transforma en tu esclavo. Pero no se puede gobernar corazones. Lo que necesitamos gobernar son ambientes. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces yo establezco el ambiente. Yo creo un ambiente. Aquí nosotros hemos creado hoy un ambiente de su presencia. Acá el Señor puede estar porque hemos creado un ambiente. Pero en tu casa necesitas crear un ambiente para Él. En tu casa necesitas crear un ambiente donde Él se mueva y ponga las cosas en orden. ¿Vieron esa canción que está inspirada en Génesis 1? Sea la luz en este lugar, sea la luz, y todo que se ordena. Porque donde Dios está, Dios trae orden. Entonces, creamos ambientes. Si yo estoy teniendo un problema con alguien, con su corazón, y no puedo cambiarlo porque ni Dios puede hacer eso, créanme, es que si la persona no quiere, no va a cambiar, ni aunque Dios lo haga, lo quiera hacer. Porque hay algo con lo cual Dios lucha que se llama libre albedrío, o la propia decisión, la voluntad propia. Y Dios no puede ir contra eso tampoco. Y si vos no te entregas a Dios para que Él cambie tu corazón, Dios no puede cambiarlo. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Que muchas veces queremos que cambie el otro. Pero no va a cambiar hasta que yo no establezca un ambiente donde ese ambiente sea un lugar que le demos lugar al Señor y Él comienza a hacer una obra poderosa y sobrenatural. Pero nosotros tenemos que gobernar los ambientes. Ahí tenemos gobierno. Gobernar ambientes. Despreocúpate de gobernar gente. Gobernar ambientes. Cuando vos estableces el ambiente adecuado, todo lo que está ahí adentro cambia. Comienza a cambiar. En este día quiero hablar de las condiciones para ejercer bien esta doble función. Por eso el título le puse Real Sacerdocio, Ser y Hacer. ¿Sí? Y es muy interesante que en una misma generación en la palabra y por medio de dos grandes hombres, Dios establece las claves para oficiar en estas dos áreas. En una misma generación. Y esas dos personas son Samuel y David. Un modelo de sacerdote, pero que también funcionó como juez. Es decir, en él había un sacerdocio y había gobierno. Y en David había gobierno y había sacerdocio. Porque David también era un sacerdote real. El tipo tenía a Dios donde tenía que estar y ministraba a Dios como nadie. En estas dos personas, en David y en Samuel, vamos a encontrar claves
para saber qué es un real sacerdocio. Y en 1 Samuel 2:35 dice así: cuando Dios envía a un hombre, a un profeta, a hablar con Samuel, con Isaí, se me fue ya el nombre, Elí. Sí, Elí, el sacerdote Elí, el primero antes que estuvo con Saúl. Dice, y le manda a un hombre porque este sacerdote estaba fallando. Entonces le manda un profeta que le da este mensaje. Dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Primera cosa, el sacerdocio requiere que hagamos conforme a su corazón. Hagamos conforme a su corazón. Es decir, obediencia. En 1 Samuel 13 y 14, versículo 14 dice: pero ahora tu reino tiene que terminar. Esto se lo están diciendo a Saúl, el anterior rey antes que viniera David. Y Samuel le dice a Saúl: pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Para sacerdote Dios buscó a alguien que haga conforme a su corazón. Para rey buscó a alguien que tenga su corazón. Real sacerdocio tiene que ver con hacer conforme al corazón de Dios y ser conforme al corazón de Dios. Las dos personas previas a Samuel y a David fallaron justamente en eso. No hicieron conforme al corazón de Dios y no tenían el corazón de Dios. Y Dios trajo a Samuel y a David, que sí lo tenían. Ser y hacer en el Señor debe estar siempre directamente ligado al corazón de Dios. Ser y hacer en el Señor debe estar siempre ligado al corazón de Dios. Todo lo que hagamos acá para ministrar en la iglesia tiene que estar ligado al corazón de Dios. ¿Le agrada esto a Dios? ¿Quiere que Dios que yo haga esto? ¿Es el modelo, es el diseño? Y ser conforme a su corazón. Ser es esencia, hacer es acción, ser es esencia. Mi esencia es como la de Dios. Mi corazón es como el de Dios. Hermanos, porque si yo hago y soy conforme al corazón de Dios, tendré éxito en el sacerdocio. Ser y hacer conforme al corazón de Dios. Sacerdocio implica obediencia en el hacer conforme a un diseño ya establecido. El sacerdocio no era algo improvisado. Elí no tenía que improvisar en su sacerdocio. Ya estaba establecido todo lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Pero falló en no cumplir y hacer lo que Dios ya había establecido. En cambio, gobernar implica carácter, sabiduría para tomar decisiones. Fíjense, sacerdocio implica hacer lo que Dios ya estableció. Pero gobierno implica carácter, sabiduría, perseverancia. ¿Qué es más fácil? ¿Ser sacerdote, ministrar o gobernar? Alguno me dirá:
y ser sacerdote, porque ser sacerdote solamente tengo que hacer lo que Dios dice que haga. Pero aún para eso necesitas el corazón de Dios. Porque no es solamente hacer por hacer. Pero mucha gente falla en gobernar. ¿Saben por qué? Porque no tienen el corazón de Dios. Porque no tienen carácter. Y no estoy diciendo de esa persona que se enoja por todo y son chinchudos y todo eso. No, eso no es carácter. Carácter es una persona firme, es una persona que toma decisiones, que se mantiene, que persevera. Y ese el carácter Dios lo tiene que transformar y el Espíritu Santo hace eso. Carácter es fruto del Espíritu desarrollado en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas desarrolladas en mi vida, eso es carácter. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Pero si yo no logro tener carácter con todo lo que implica cada una de las partes del fruto, hermanos, fallamos en gobernar porque no tengo carácter. La palabra nos deja ver que en Samuel y en David se daba perfectamente el real sacerdocio. Eran y hacían conforme al corazón de Dios. Eran y hacían. Esencia y acción estaban presentes en los dos, como Dios quería. Como Dios quería. Ahora, las historias previas, la del sumo sacerdote Elí y Saúl, nos dan también cuenta de cómo estos dos hombres no tenían la esencia, el corazón que Dios esperaba, ni tampoco el hacer como Dios quería que hagan. El sumo sacerdote Elí, el sacerdote de turno en tiempos de Samuel, fue un hombre negligente, un hombre que no hizo lo que Dios quería que haga y no hacía en el templo lo que Dios pedía que haga. Y encima tenía esos dos hijos que eran unos delincuentes, que eran unos pecadores, y nunca los corrigió, y cuando le dijeron lo que tenía que hacer con ellos, no tomó medidas. Pero fíjese algo interesante, cuando arranca el capítulo 3, en tiempos que él era sumo sacerdote, dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Quiero decirles algo. Cuando nuestro sacerdocio es deficiente, no vas a tener mensajes de Dios ni visiones. No vas a tener palabra de Dios. Si tu sacerdocio es deficiente, no vas a tener mensajes de Dios. No vas a tener palabra de Dios. No vas a tener sueños, ni visiones, ni nada. Porque Elí era el sumo sacerdote y por causa de su negligencia comenzó a escasear toda la palabra de Dios, todo mensaje, toda visión. Él taponeó el cielo con su negligencia, con su sacerdocio deficiente. Le puso un tapón a las puertas del cielo y empezó a escasear la palabra. Empezó a escasear toda manifestación de parte de Dios. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo estás con el tema de recibir mensajes de Dios? ¿Estás teniendo mensajes, palabras? Dios te está... Yo no te hablo de que leas la Biblia y más o menos hagas un estudio y saques algo. No, que Dios te hable. Que verdaderamente te hable. ¿Está pasando eso en su vida o no? Y si no está pasando, quiero decirte algo: revisa tu sacerdocio.
Porque si no estás recibiendo palabra de Dios, algo está pasando con tu sacerdocio. ¿Se entiende? Dios te está hablando. Cuando no tenemos palabras, cuando no hay consejo, cuando no hay mensaje, algo está pasando con el sacerdocio. Y necesitamos tomar medidas para que se vuelva a abrir la puerta que trae el mensaje y toda manifestación de Dios. Elí fue un hombre que no hizo conforme al corazón de Dios, un hombre que ni siquiera corrigió a sus hijos cuando Dios se lo mandó, un hombre que cuando Dios declara la sentencia sobre él, sus hijos y su descendencia, dijo lo siguiente. Cada vez que leo este pasaje me da bronca. Entonces Samuel le contó todo a Elí. Miren, la primera profecía de Elí fue esta, ¿no? La hemos dicho, un mensaje de juicio. Y dice, no le ocultó nada. ¿Qué dijo Elí? Es la voluntad del Señor, que haga lo que mejor le parezca. O sea, no vas a hacer nada. O sea, no te vas a poner en ayuno, no vas a comenzar a clamar, no vas a comenzar a implorar por la misericordia de Dios. O sea, te vas a quedar estático. ¿Cómo puede haber alguien tan negligente? Con razón Dios lo corta del sacerdocio si no sirve para eso. No supo ser sacerdote ni de su propia casa. ¿Cómo va a ser sacerdote sobre un pueblo? No supo cuidar, interceder a sus hijos, a su familia y a su descendencia. Un hombre de corta visión. Un hombre que dijo, bueno, moriré yo, morirá mi hijo. Y sus nietos, su bisnieto, su tataranieto, toda la descendencia que pudo haber entrado en el sacerdocio y no lo hizo por causa de un negligente como él. Bueno, pero es Dios, que haga lo que le parezca. Yo creo que nadie aquí haría eso, ¿no? Si Dios te diera un mensaje de juicio, ¿qué harías? ¿No te pondrías a orar? ¿No te pondrías a clamar? ¿No te pondrías a ayunar hasta que Dios te mande otro mensaje? Ahora, porque Dios es grande en misericordia. Y si lo buscamos, Dios tiene misericordia. ¿Cuántos en la palabra les vino un mensaje de juicio, pero ellos comenzaron a buscar, a clamar, y Dios se arrepintió de ese mal y los perdonó? Si Dios es grande en misericordia, ¿cómo no vas a comenzar a clamar? Pero este hombre era un negligente, un mal sacerdote. Por otro lado, lo tenemos a Saúl, el primer rey, aquel que tenía que gobernar, aquel que cuando Samuel era sacerdote y era también juez sobre Israel, Samuel tenía un sacerdocio y un real sacerdocio y un gobierno que estaba directamente ligado con Dios. Todo lo que Samuel hacía era porque Dios le decía que lo haga. Todo lo que Samuel decidía y cómo gobernaba era conforme a lo que Dios le iba diciendo. Pero este hombre, Saúl, fue elegido medio por la apariencia, por lo que se veía, y no tenía un corazón como el de Dios. Un hombre que Dios le dijo varias veces qué hacer y falló. Y cuando lo mandó a hacer una tarea, a exterminar un pueblo, no lo hizo completamente y encima se quiso justificar, excusar. Ahí está el famoso, lo veíamos justo esta semana en la escuela bíblica, el famoso, y ese balido de ovejas que estoy escuchando y mugido de vacas, esa, no. Dios le había dicho que extermine todo y él se trajo una parte y encima no quería justificar como que era para Dios.
Y ahí es cuando Dios le dice a Samuel: yo lo desecho. Yo lo desecho. Pero fíjense la situación. A mí esta situación también me pone así como, digo, ¿qué clase de hombres eran? Cuando Samuel dice en 1 Samuel 15, 27 al 30, dice: cuando Samuel se dio vuelta para irse, ¿sí?, porque le dijo: ya está, Dios ya te desechó. Saúl, dice, trató de detenerlo y rasgó el borde de la túnica. Se agarró fuerte, ¿no? Y Samuel le dijo, así como se rasgó, ¿no? Dice: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, uno mejor que tú. O sea, acá fíjense, uno mejor que vos. Ya con eso es un palo eso. Uno mejor que vos. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, al pueblo, al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Está entendiendo lo que está pasando acá? Un hombre al que le están diciendo: se te terminó el reino, Dios no va a estar más con vos, te lo va a quitar. ¿Y cuál era la preocupación de este hombre? La apariencia. La apariencia. Está bien, sí, yo sé que pequé, pero ¿sabes qué? Honrame, acompáñame y honrame ante los ancianos y ante el pueblo. Le preocupaba más la apariencia, le preocupaba más lo que digan las personas, le preocupaba más que todavía lo sigan tratando como el rey. No le importó que Dios dijo: no sos más el rey. Creo que si hubiese sido un hombre conforme al corazón de David, cuando Dios le hubiese dicho: no sos más el rey, él le hubiese dicho: está bien, me bajo, no soy más. Pero Saúl se mantuvo en el poder, se enraizó en el poder, se agarró como tornillo ahí al poder y estuvo muchos años más después de eso como rey, cuando Dios ya le había dicho: no sos más el rey. Queridos hermanos, en lugar de Elí, de Saúl, entonces Dios trajo a Samuel y a David. Ambos eran y hacían conforme al corazón de Dios. Es lo que Dios busca siempre. Dios no busca tu apariencia, Dios no busca tus capacidades, Dios no busca qué podés hacer y qué no podés hacer y cuántas cosas más, tus recursos. A Dios lo que más le interesa, hermanos, es tu corazón. Porque podemos estar ministrando y que todo el mundo nos vea y traer multitudes, pero si tu corazón no está, eso no vale. Si tu corazón no está delante de Dios como Él quiere, no sirve. Porque a Dios lo que más le interesa es tu corazón. Porque si tu corazón es como Él quiere, lo que hagas va a ser como Él quiere. Tu corazón es lo más importante. Por eso la palabra nos dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, o sea, fluye la vida. Tus acciones salen de tu corazón. Es tu corazón donde se toman las decisiones, es tu corazón lo que te impulsa, es tu corazón donde pasa todo. Y si tu corazón está desviado, corrompido, sucio, pecaminoso, todo lo que hagas va a ser de la misma esencia. Tu corazón tiene que ser como el de Dios para gobernar y para ministrar. Si yo cuando ministro en mi corazón lo único que estoy pensando es: ay, qué lindo que estoy hablando, qué lindo lo que hago, qué lindo cómo me miran, hermano, perdiste.
Yo veo en David un hombre que no le importaba lo que decía la gente de él o no. Lo que más le importó siempre era lo que decía Dios de él. Cómo veía Dios su corazón. Cuando Mical lo cuestionó porque él estaba trayendo el arca a Jerusalén, él venía danzando y se había quitado las ropas de rey. No sé si vendría con una bata, túnica, un calzoncillo, no sé. Pero el tipo venía danzando y saltando, y la propia esposa le dice: qué lindo, ¿no? Mírenlo, el rey cómo se rebaja y se humilla ante el pueblo. Apariencia. Y David, ¿qué dijo? Y me haré aún más vil por mi Señor. De ese hombre tenemos que aprender, hermanos. Que si me tengo que arrodillar y me arrodillo, ¿qué me importa que me digan? Si el que esté conectado con el Señor me va a entender lo que estoy haciendo. En cambio, el que no está conectado al Señor son los primeros que critican. Cuando haces algo, que nadie te diga, no. El que está conectado con el Señor entiende perfectamente lo que estás haciendo. Por eso, que no te dé vergüenza. Si tenés que saltar, saltá. Si tenés que gritar, gritá. Si querés tirarte al piso, tirate al piso. Pero mientras lo hagas para el Señor, y que no te importe los demás. Porque el que es espiritual va a juzgar esa acción y va a saber que lo estás haciendo para Dios. Listo. ¿Qué más te puede importar? Que te importe Dios. Que te importe lo que dice Dios. Nadie más. Nuestra oración debe ser que nuestro corazón sea transformado y que sea conforme al corazón de Dios, y hacer las cosas conforme al corazón de Dios. A partir de hoy yo quiero que tengas en cuenta esto a la hora de que ejerzas tu real sacerdocio. Porque todos aquí, creo que todos aquí hemos creído en el Señor, somos salvos por su gracia, su sangre nos ha redimido. Entonces sos un sacerdote. Y lo único en lo que tenés que enfocarte ahora es en que tu corazón esté como tiene que estar para ese oficio, esa tarea y lo que Dios te pide. Que tu corazón esté apto para ejercer un real sacerdocio. Según el ejemplo de la vida de Samuel, para ser sacerdote y hacer las cosas conforme al corazón de Dios, necesito ver cómo fue la vida de Samuel. Rapidito. No, porque si yo me pongo a hablar de la vida de Samuel, vamos a estar hasta mañana. Rapidito. Primero, no fue influenciado por su entorno. Samuel fue llevado desde muy chiquitito al templo. Tuvo que crecer en el ambiente donde estaban los hijos de Samuel, que eran unos desgraciados. Y eso no lo influyó. No lo influyó. Sí, ¿cómo es la cosa? A veces uno se mete en un lugar donde están una cantidad de personas, todos haciendo cosas malas, y uno hasta capaz que termina haciéndolas. ¿Y cómo puede ser que un pequeñito no fue influenciado? Creció y no fue influenciado. Veía y no fue influenciado. Y hasta tenía la libertad. Y si esto lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y no fue influenciado. Cuando hay un corazón conforme al de Dios, el entorno no te va a influenciar. Podés estar en el barro y no te vas a ensuciar. Porque la diferencia lo hace tu corazón. En segundo lugar, entendió que según su identidad sacerdotal era
enseñar e interceder delante de Dios por otros. La identidad sacerdotal de Samuel, él entendió que esa identidad era para enseñar e interceder por el pueblo. Allí en 1 Samuel 12:23, no está ahí, chicos, pero lo pueden buscar. Él dice: yo me comprometo, hablándole al pueblo, dice: yo me comprometo a seguir enseñándoles y a seguir intercediendo por ustedes. Cuando el pueblo había pedido rey, pero él dice: yo me comprometo a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo, delante de todo un pueblo. Tercero, tenía entendimiento del reino de Dios. Para ser sacerdote necesitamos tener entendimiento del reino, porque somos sacerdotes de ese reino. Entonces Samuel, cuando pidieron rey, Samuel se puso mal, porque dice: han desechado a Dios. Él delante de Dios le dice: pero Señor, y Dios le dice: no te pongas mal, porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Pero dale lo que piden. Está bien, pero no se quedó callado. Antes de presentar al rey y de dejar que ellos elijan un rey, les dio todo un discurso de lo que iba a pasar con un rey humano, de cómo ese rey humano los iba a tratar. Y les dijo: sigan mirando a Dios, porque Él es el verdadero rey. Capítulo 8 y 12. Qué entendimiento que tenía este hombre. No solamente hacía, sino que era conforme al corazón. Responder a vivir la cultura del reino no es tratar de vivir conforme a una serie de costumbres aprendidas, sino a expresar transformación del corazón. Hermano, ser parte del reino de Dios no es que ahora hago cosas que me dicen que hagan en la iglesia. No. Ser entendido en el reino y en la cultura del reino es saber que mi corazón ha sido transformado y que voy siendo transformado, y como voy siendo transformado voy conociendo más a aquel que me amó. Entonces lo ministro y voy creciendo en lo que es ministrarle a Él. Solo podrá vivir en gobierno quien tiene un corazón como el que tenía David. David dejó la vara muy alta. Dejó la vara muy alta con la cual iban a ser evaluados todos los siguientes reyes. Fíjese que cada vez que dice qué sé yo, Joab, ¿no? O Josafat, hace una descripción de él, de si era bueno o era malo, dice, y lo pone en evaluación conforme a la vara de David. ¿Hizo conforme a su padre David o no hizo conforme a su padre David? Todos los reyes que vinieron después, siglos que vinieron de reyes después, todos evaluados con la misma vara que era David. Qué tremendo. A veces nosotros, hermanos, somos muy cómodos en decir: bueno, la vara es Jesús, listo, ¿no? Y vos te haces un costado y a mí no me mires, míralo al Señor, evalúate con el Señor, ¿no? Y como que con eso te sacas la carga, ¿no? Sí, nuestro ejemplo es el Señor, pero vos también tenés que ser ejemplo. Vos también tenés que dejar establecidas varas. En tu casa primeramente. La vara de tus hijos sos vos. La vara en tu familia sos vos.
Alguien tiene que serlo. No le echemos todo al Señor. Sí, sabemos que el Señor es el ejemplo máximo, pero no te saques esa responsabilidad encima. Vos tenés que ser el ejemplo también. Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. ¡Apá! No dijo imítenlo a Cristo. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él se estaba poniendo como ejemplo, como una vara ante el cual todos iban a tener que mirar también. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor es el ideal. Pero la gente muchas veces necesita ver a alguien de carne y hueso que vive las cosas. Tus hijos necesitan ver un hombre, una mujer que sea ejemplo. En tu trabajo necesitan ver un hombre, una mujer que sea el ejemplo, que marque una conducta, una moral, principios. Es fácil echarle al Señor el fardo, como decimos, pero vos tenés que ser el ejemplo. David dejó la vara muy, muy alta. Un Dios tan grande y con un corazón tan perfecto habla de que había alguien que tenía su corazón. Cuando lo manda allí a Samuel, él le dice que no mirara la apariencia, ¿no? Versículo 7 del capítulo 16. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Dios va a mirar nuestro corazón, no la apariencia, no lo que por fuera parece. Dios va a mirar el corazón y ahí quiere encontrar al Rey. Dios está mirándote. Dios está mirando nueva vida. Y está mirando corazones, no está mirando apariencia. No está mirando cómo viniste vestido, no está mirando cómo es tu cara, ni nada. Está mirando tu corazón. Y ahí en tu corazón está esperando encontrar al real sacerdocio, al sacerdote y rey. En tu corazón está esperando encontrar un pastor, un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista, un líder. Pero Él no mira lo que miramos todos nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ese va a ser el líder. ¿Por qué? Porque lo vemos con un montón de cosas que humanamente nos cuadran. Pero en David no estaba eso. ¿Quién hubiese dicho que David iba a ser el rey? Si cuando fue ungido, lo único que hacía era tocar el arpa con las ovejas en el campo. Humanamente ni el papá puso una ficha. Pero Dios miró el corazón. Y cuando nadie decía nada de él, Dios lo ungió para que sea el rey. En el momento en que Samuel fue a consagrar al próximo rey, Dios le dejó en claro lo que él ve. Ve más allá, más profundo, él ve el corazón. ¿Cómo era el corazón de David? La semana pasada algunos hermanos fueron a la reunión de hombres y ahí vieron algo del corazón de David, ¿no? Esa preciosa prédica. También en el libro ¿Qué hacemos con estos músicos? De Marcos Witt está también esa descripción de David como un adorador y toma ese mismo pasaje que ahora lo vamos a leer. Pero fíjese que su hijo Salomón, cuando tuvo que levantar el templo, dijo de él:
Tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad. Fue un hombre justo y te entregó su corazón. Su papá. O sea, Salomón está hablando de su papá. Él vio eso. ¿Cuántos papás no quisiéramos que nuestros hijos nos dejen así de bien, ¿no? Pero David trabajó para eso. Y luego el pasaje que les dice recién, un hombre que piden a alguien que vaya a tocar el arpa porque Saúl estaba endemoniado. Entonces la música le iba a traer alivio. Pero ¿a quién traemos? No podemos traer a cualquiera. Y alguien de la corte dice esto allí en 1 Samuel 16, 18. Uno de los sirvientes le dijo: yo conozco a uno de los hijos de Yesé o de Isaí, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Eso es lo que veía la gente. Eso es lo que vio alguien que estaba cerca de un rey, de ese muchacho. Y yo digo, wow, que lo observaron, Porque para decir algo tan descriptivo, tan detallado, lo tuvieron que estar, seguramente lo estuvieron observando. Sabe tocar. ¿Cómo estamos? Bueno, yo sé que no somos todos músicos, pero que sepa tocar significa que ha buscado la excelencia, que se esfuerza, que trabaja en algo que se le encomendó. ¿Cómo estamos con eso? ¿Sabemos hacer bien nuestro trabajo? ¿Sabe tocar? ¿Es valiente? El reino de Dios no es para cobardes. Fuerte. En algunas traducciones dice vigoroso. Es decir, que el tipo no había que andarlo empujando para que se levante a la mañana. Aguerrido, hombre de guerra. Él pelea por lo suyo y defiende lo suyo. ¿Cómo estás con eso? Además dice prudente cuando habla. ¿Saben qué significa eso? Que tenía la lengua enganchada con el cerebro. Hay gente que se le desconecta y dicen y después piensan. Muy apuesto. ¿Cómo estamos con eso? Y dice, el Señor estaba con él. ¿Sabe que esto me impresiona? Porque es lo que la gente veía. Y la gente veía que el Señor estaba con David. Hermanos, el corazón de David se revela en toda su vida. Vemos que él era un adorador, un entendido de la cultura de la honra, porque si ustedes leen la vida de David, es un hombre de honra. Como dijo también la semana pasada, nos enseñaba Andrés, entendió en la cultura la generosidad. El tipo daba generosamente. Era un hombre valiente, guerrero, un hombre esforzado. ¿Tuvo errores? Sí, los tuvo. Y algunos pecados groseros. Y uno podría decir, pero si Saúl también tuvo pecados groseros, ¿por qué a Saúl lo desechó y a David no? ¿Saben por qué? Porque en ningún momento estuvo en juego el lugar de Dios para la vida de David. A pesar de que él pecó, no pecó contra el reino de Dios, contra el trono. Él siempre se mantuvo honrando al Señor. Cuando se tuvo que arrepentir, se arrepintió. Pero Dios siempre estuvo en el trono, nunca se bajó
del trono para David. Se humillaba si se tenía que humillar, pedía perdón si tenía que pedir, no se justificaba. En cambio, Saúl sí se justificó, sí hizo las cosas por otro lado. Para Saúl no era primero Dios. Por eso es que el pecado, mi hermano, puede ser más grave o no, pero si atenta contra el lugar que tiene que tener Dios, sí es grave. Si el pecado atenta contra el trono, sí es grave. No es que los otros pecados no sean graves, Todo pecado tiene su consecuencia, porque David pecó y tuvo consecuencias. Ahora, ¿por qué no fue sacado del trono? Porque no atentó él contra el trono. Somos llamados, termino. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes o un real sacerdocio. Pero Dios debe trabajar en nosotros para ser y hacer conforme a su corazón. ¿Cómo se trabaja eso? Cerca de Él. Cerca de Él, nuestro corazón es transformado. Y Cristo, el sumo sacerdote y rey, se irá formando en nosotros. Pablo dijo en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si Cristo es formado en tu vida, vas a tener el corazón de Dios y vas a hacer como Dios espera que hagas. Pero Cristo se tiene que formar en vos. ¿Sabes qué? En vos no se tiene que formar vos. En mí no se tiene que formar Ricky. Se tiene que formar Cristo. En Gavino no se tiene que formar Gavino. Se tiene que formar Cristo. Sí, obviamente no dejamos de ser nosotros, pero la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Y cuando Cristo se ha formado en nosotros, entonces puede haber un real sacerdocio. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. Gracias por este tiempo, papá. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos confrontás con la condición de nuestro corazón para cumplir con ese real sacerdocio. Vos esperás de nosotros y nos has confiado gobierno y ministerio. Nos has llamado a ser reyes y sacerdotes y seguiremos, Señor, creciendo en esto hasta que vengas y que se cumpla esa palabra que leíamos al principio: gobernaremos o reinaremos sobre la tierra. Pero para que podamos reinar, tú tienes que ser nuestro rey. Y por eso, Señor, gobiérnanos. Queremos entregarte el trono de nuestra vida, el trono de nuestro corazón. Ven y sé el rey, Señor. Gobierna lo que somos. Comienza a formarte en nosotros. Que todo lo que tú eres se forme en cada uno de nosotros para tener un corazón conforme al tuyo y podamos hacer conforme a tu corazón. Señor, cuando vemos la vida de tu Hijo, obviamente tu Hijo tenía tu corazón y todo lo que hacía
era conforme a tu corazón, sentía con tu corazón, se movía conforme a tu corazón, era valiente, era un hombre esforzado, era un hombre que se arriesgaba, era un hombre que amaba, era un hombre que quería que las personas reciban más de ti. Su corazón, Señor, es evidente, pero también Él hacía conforme a tu corazón. Él mismo lo decía, que Él no hacía las cosas que Él quería hacer, sino las que tú le decías que haga. Por eso, Señor, Él, como tuvo que aprender obediencia, aún teniendo tu corazón, se transformó en ese Rey y sumo sacerdote que nos acerca a ti. Señor, que nosotros podamos cultivar ese corazón, pero que se forme Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, para poder tener lo que hay que tener para cumplir este oficio, esta responsabilidad que nos das de ser reyes y sacerdotes. Señor, yo te doy gracias porque has confiado a la iglesia un sacerdocio real. Señor, antes no éramos nada. Antes estábamos perdidos. Antes estábamos envueltos en tinieblas y controlados por el príncipe de este mundo. Pero ahora fuimos trasladados a este reino de luz, donde eres Rey, donde eres Señor. Y no solamente eso, también nos das el sacerdocio. Que podamos ser responsables. Que podamos, Señor, cumplir con fidelidad, con compromiso, la tarea a la que nos llamás. Ayúdanos a ser buenos sacerdotes y a gobernar en todos los ambientes donde nos pongas. Sea nuestra casa, nuestro hogar, en la familia. Sea, Señor, como esposos, como padres. Sea en el trabajo, en la facultad, en la escuela, donde sea, pero que nosotros podamos seguir siendo allí reyes y sacerdotes. Prepáranos. Prepáranos.